Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos desafía, Señor, tu palabra que nos llena de convicción, que nos reprende también, que nos advierte y que nos alimenta. Te rogamos, Señor, que esta mañana, mientras estamos meditando en esta palabra que tenemos frente a nosotros, en la vida de Abraham y en la vida de Lot, te rogamos que podamos aprender aquello que tienes para nuestras vidas, para que podamos estar prevenidos, Señor, contra la decadencia espiritual, para que busquemos la restauración conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, capítulo 13 de Génesis. Vamos a leer los versos 1 al 4. Y luego vamos a leer el verso 9. Y nos vamos a saltar hasta el verso número 14. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Verso número 9. Desde el 8 leamos. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová y como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Verso 14. Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino, moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó altar a Jehová. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les dije hace un momento, esta mañana vamos a estar hablando sobre la restauración espiritual de Abraham, y por la tarde vamos a hablar sobre la decadencia espiritual de Lot. Ambos son hombres piadosos, ambos conocen a Dios, ambos son justos, pero ambos cayeron en la decadencia espiritual, porque esa es una de las condiciones vulnerables a la que nosotros nos vemos expuestos, cada uno de nosotros constantemente. Todos somos vulnerables a la decadencia espiritual. ¿Cómo está tu vida esta mañana? Dios lo sabe y tú lo sabes. ¿Cómo está mi vida esta mañana? Dios lo sabe. Pero es probable que esta mañana tu vida esté en decadencia espiritual. Pero si ese es el caso, Dios quiere restaurar tu vida. Abraham no estuvo libre de la decadencia. Dios misericordiosamente lo restauró. El capítulo 12 nos habla de la decadencia de Abraham. El capítulo 13 nos habla de la decadencia de Lot. Lamentablemente, en el caso de Lot, la decadencia se fue demasiado lejos y el hombre perdió todo lo que tenía. Perdió sus posesiones, perdió
su esposa, perdió su hogar, perdió sus hijas, perdió su futuro, lo perdió todo. Su alma fue salva, literalmente, como por fuego. Un hombre justo, que afligía su alma justa, viviendo en medio de los impíos toda su vida, porque eso él había decidido hacer. Y lo perdió todo. Él nunca se recuperó de la decadencia, y aunque fue salvo, sufrió las consecuencias hasta lo extremo. Abraham decayó también. Y eso lo vemos en el capítulo 12. Abraham tomó la decisión de ir a Egipto. Y fue una decisión equivocada, motivada por motivos equivocados. Fueron motivos equivocados los que lo llevaron a Egipto. Hizo cosas erradas mientras estaba en Egipto. Fue al lugar equivocado al irse a Egipto. Fue humillado, fue avergonzado, pero Dios lo restauró. Hermanos, la decadencia siempre va a traer vergüenza, humillación, consecuencias. La decadencia espiritual. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude y nos libre, nos rescate, para que cuando nosotros veamos que la decadencia está llegando a nuestras vidas, tornemos nuestra mirada y regresemos como lo hizo Abraham. Y en eso nos vamos a ocupar esta mañana, hermanos. ¿Qué es lo que sucedió en la vida de Abraham? ¿Cómo la vida de Abraham fue restaurada espiritualmente? Y por la tarde estaremos viendo cómo la vida de Lot descendió, cayó en decadencia. Muy bien, veamos entonces, hermanos, para comenzar la restauración de Abraham. Antes de entrar específicamente a eso, recordemos, para poner esto en el contexto histórico de lo que está sucediendo, recordemos que Abraham, dice el verso 10, si ustedes lo leen conmigo, el capítulo 12, habiendo una gran hambre en la tierra de Canaán, a donde él recién había llegado, porque Dios lo había llevado allí. Dice el verso 10, hubo entonces una hambre en la tierra, descendió Abraham a Egipto para morar allá. Abraham no tenía nada que ir a hacer a Egipto, pero descendió para morar allá. Nosotros ya estudiamos eso y sabemos las consecuencias de aquella decisión de Abraham. Y sabemos también qué fue lo que lo motivó. Primero fue un afán materialista, el afán de la escasez material lo llevó allí, el hambre. Y luego, cuando se encontró allá, pues se vio atrapado por el pecado. Tomar una mala decisión, cualquier mala decisión que nosotros tomemos, hermanos, nos va a meter en otros problemas. Y nos vamos a ver atrapados en situaciones pecaminosas al tomar malas decisiones. Por eso tenemos que pensar bien nuestras decisiones. Pues Abraham toma la decisión de ir a Egipto porque estaba ansioso por el asunto material. Y al llegar allá, encuentra que va a correr peligro su vida. Y comienza a actuar de una manera egocéntrica, de una manera desconsiderada hacia su esposa, la pone en peligro. Y se llena de miedo a los hombres. No solamente pone en peligro la vida de su esposa, pero además miente. Y después las consecuencias vienen. El faraón de Egipto llama a Abraham y lo reprende, un pagano reprendiendo a un cristiano, a un creyente. Dice el verso número 18, Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. Aquí está un pagano humillando a un creyente. Esto nos relata la decadencia de Abraham.
Pero el capítulo 13 nos habla de la restauración de Abraham. Y el relato de la restauración de Abraham nos enseña cómo es que se manifiesta una vida restaurada. Y vamos a considerar, hermano, 4 de esas manifestaciones de la vida restaurada de Abraham. En primer lugar, la restauración en Abraham se manifestó alejándose del pecado. Segundo, se manifestó desprendiéndose del afán material. Tercero, se manifestó buscando la comunión con Dios. Y cuarto, se manifestó esperando en Dios y en sus promesas. Esto es lo que nos muestra este capítulo. Consideremos primero, hermanos, el alejamiento del pecado. El verso número 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Noten ustedes esa palabrita, subió pues Abraham de Egipto. En contraste con lo que dice el capítulo 12, verso 10, en donde leemos: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Cuando él fue a Egipto era un descenso, pero ahora él está subiendo de Egipto hacia Canaán nuevamente. Cuando la Biblia habla del pueblo de Dios yendo a Egipto, usualmente usa esta expresión: descendió el pueblo a Egipto. O cuando el pueblo sale de Egipto hacia Canaán de regreso, usa esta expresión: subió el pueblo de Egipto. Porque Egipto representa lo mundano. Egipto representa lo pagano. Egipto no es el lugar donde Dios quería que Abraham estuviese. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: deja tu tierra y tu parentela para ir a la tierra que yo te diré. Y la tierra era Canaán. Y Abraham llegó a Canaán. No fue fácil para Abraham llegar a Canaán. Le tomó tiempo, tomó un proceso. Pero finalmente Abraham, saliendo de Ur de los Caldeos, pasando por Harán, donde estuvo un tiempo, llegó a Canaán. Y una vez que llega a Canaán, comienzan los problemas. Viene el hambre, viene la escasez. Y Abraham decide: no, aquí no puedo yo estar, aquí hay demasiado problema, aquí hay mucha escasez. Y decide ir a Egipto, bajar a Egipto. ¿Cuántos creyentes que están en el lugar donde Dios los quiere, que están bajo la bendición de Dios, que tienen las promesas de Dios, que han recibido la gracia de Dios, sin embargo deciden, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando viene la confusión, deciden apartarse del lugar donde Dios los pone? Deciden bajar a Egipto, deciden buscar soluciones temporales, soluciones mundanas, terrenas. Eso es lo que le está pasando a Abraham. Abraham decide ir a Egipto. Decadencia. Porque Abraham tenía una fe verdadera. Abraham no era falso. Abraham tenía un llamado real. Dios le había hablado a Abraham. Dios le había dado promesas a Abraham. Dios había llevado a Abraham a Canaán. Ya estaba él allí. Pero vienen los problemas. Hermano querido, ¿tú crees que no van a venir problemas? Claro que sí. A Abraham le llegaron. A Moisés le llegaron. A todo el pueblo de Dios le vienen los problemas. A ti te llegan, a mí me llegan, al pueblo de Dios le llegan las situaciones difíciles. Pero Abraham dijo: yo me voy para Egipto a resolver mis problemas. No vayas a Egipto a resolver tus problemas. No vayas a Egipto a resolver tus problemas. No busques en Egipto resolver tus problemas. ¿Cuánta gente se aparta de la iglesia? ¿Cuánta gente se aparta de Dios?
¿Cuánta gente se aparta de la comunión con el pueblo de Dios? Porque tiene problemas. ¿Dónde vas a resolver tus problemas? ¿Quién va a escuchar tus oraciones? ¿Quién crees tú que te va a extender la mano? ¿Un hombre? ¿No dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo? Bueno, Abraham estaba haciendo eso, hermano, y salió de ahí humillado. Dios en su misericordia, que es tan misericordioso, hermano, a pesar de la humillación de Abraham, lo sacó de ahí con riquezas, porque por sus propósitos soberanos y sus propósitos redentores, no por Abraham. Resulta ser que a veces, hermano, pecamos y Dios todavía nos bendice y Dios todavía está con nosotros. No podemos confiarnos de eso, no sea que nos pase como le pasó a Sansón. Gracias a Dios, Abraham subió, dice el verso 1, de Egipto. Prácticamente Dios lo empujó, hermano. Es Dios el que está haciendo esto, porque en el versículo 20 del capítulo 12, léanlo conmigo, dice: entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron. En el verso 19, Faraón le había dicho a Abraham: ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio orden para que le acompañara, para asegurarse que se estaba yendo. Dios es misericordioso, hermano. A veces Dios lo saca a uno de una patada, del pecado. Te advierte, hace algo radical. A veces Dios puede hacer algo radical, como le pasó a Abraham, para sacarlo del pecado. Qué bueno es Dios, hermano. A veces cuando nosotros pecando, Dios viene y hace algo radical en contra de nuestros planes, y aunque nos humille y aunque nos haga sufrir, nos saca del pecado. Porque el pecado es peor que el sufrimiento, hermano. Aunque el pecado sea deleitoso, es peor que el sufrimiento, porque el sufrimiento viene a causa del pecado. Así que Dios es el que está restaurando aquí a Abraham. Y cuando leemos en el verso 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Es Dios el que lo está sacando. Así que este es la primera manifestación de la restauración de Abraham. En segundo lugar, Abraham se desprendió del afán material. Acuérdense que fue el afán material, el afán de lo material, lo que llevó a Abraham a Egipto. Según el versículo 10 del capítulo 12, hubo hambre en la tierra y eso hizo que Abraham decidiera descender a Egipto y habitar allá. Ahora, en el capítulo 13, verso 2, leemos estas palabras que parecen fuera de lugar, porque acabamos de leer que subió Abraham de Egipto hacia el Negev, y luego en el verso 2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, Abraham salió de la tierra prometida de Canaán hacia Egipto porque estaba ansioso, preocupado por lo material, porque no había comida. Y ahora regresa de Egipto, sube de Egipto, y de repente Moisés, el escritor de Génesis, nos dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Él estaba preocupado por lo material, y resulta ser que cuando Dios lo trae de regreso, Dios lo trae rico, aunque ya Abraham era rico. Pero ahora dice que era riquísimo, se enriqueció más en Egipto. Riquísimo, no rico, riquísimo. En ganado, en plata y en oro. Ese hombre sí tenía plata, tenía oro, tenía propiedades, tenía siervos, por lo menos 300, si no más, pero
no menos de 300 siervos tenía. Y sin embargo, ahora a Abraham no lo está moviendo la riqueza. La riqueza o las cosas materiales, como lo estudiamos la semana pasada, hermano, nos pueden afectar de dos maneras. Primero, porque no tenemos. O segundo, porque tenemos. Las riquezas materiales pueden ser una trampa, ya sea porque no las tenemos o porque las tenemos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no os afanéis que habéis de comer, ni a que habéis de vestir. Por eso es que el apóstol Pablo dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Por eso es que el apóstol San Pablo, hermano, nos enseña diciendo: yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé estar en escasez. Eso no todos lo saben, hermano. Hay quienes cuando están en necesidad material se llenan de tal ansiedad que comienzan a tomar decisiones peligrosas, a desconfiar de Dios. Y hay quienes que cuando comienzan a ser prosperados y a tener y a sentirse cómodos, se acomodan demasiado. Para Abraham, el problema fue inicialmente que se sentía ansioso por lo material, así que se fue a Egipto para resolver sus problemas materiales. Pero ahora cuando regresa de Egipto, regresa riquísimo en oro, plata, en ganado. Pero esa riqueza ya no provoca afán y ansiedad en el corazón de Abraham. Y nosotros lo podemos ver, hermanos, cuando leemos en los versos 7 al 9 que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, porque Lot también se había hecho rico. Dice en el verso número 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Aquí hay dos hombres ricos. Y la riqueza de ellos consistía en que tenían mucho ganado, por supuesto, entonces necesitaban mucho territorio para alimentar su ganado. Y dice en el verso 6, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, porque sus posiciones eran muchas. Noten ustedes el énfasis en la abundancia. Las posiciones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Ahora, esto mismo, hermano, fue lo que provocó, una de las cosas que provocó la decadencia de Lot, la abundancia. Pero en este caso no afectó a Abraham, aunque le había afectado anteriormente. Pero Abraham había aprendido su lección. Tenemos que aprender esa lección, hermano, porque es una lección. Pablo dice: he sido enseñado. He aprendido en todo y por todo. Es algo que se aprende. Tú lo tienes que aprender. Si no lo aprendes, vas a sufrir las consecuencias. Tenemos que aprenderlo, hermano. Y por no aprender, hermano, es que a veces sufrimos demasiada escasez. Porque si en cuanto comenzamos a tener, nos acomodamos. Hay gente que por un trabajo deja la iglesia, o deja al Señor incluso, o por posesiones materiales. O algunos por no tener, niegan a Dios. O se llenan de envidia contra otros, o de codicia. Pero el caso es que aquí tenemos una contienda, según el verso 7, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot.
Y luego dice al final del verso 7, además de la contienda, que el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. El cananeo y el fereceo pues eran los habitantes nativos de aquella región y eran paganos. Ellos no conocían nada de Dios, ni les interesaba nada de Dios, no sabían nada del Dios de Abraham. Y ellos estaban viendo a aquellos dos hombres riquísimos, porque era notorio que ellos estaban allí, que eran ricos, tenían mucho ganado, muchos siervos, tenían muchas posesiones. Y entonces el fereceo y el cananeo que estaban ahí los veían. Y estaban comenzando a ver los problemas. Y también el fereceo y el cananeo pues tenían su ganado. Y el territorio no era suficiente para todos ellos, pero comenzaron a haber problemas. Entonces dice el verso 8, que Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos. Parece que hasta ese momento no había todavía escalado el conflicto hasta el punto de que hubiese altercado personal entre Abraham y Lot. Pero ese era el peligro, porque el asunto este del dinero, hermano, trae problemas de tipo personal. Ustedes han oído esos conflictos, ojalá nunca hayan estado metidos en uno de esos, de herencias, cuando muere una persona con posesiones materiales y hay gente que está esperando una herencia allí. Eso divide familias, eso hace tanto daño. Cuestiones del dinero. Por eso es que el apóstol Pablo decía que al que quiere enriquecerse cae en codicias necias, en codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y en muerte. Pero Abraham, aunque era riquísimo en ganado, en plata y en oro, había sacado ya de su corazón el afán material. Ya no le importaba. De hecho, hermano, ustedes saben que Dios llamó a Abraham con la promesa de multiplicarlo y hacerlo padre de muchas gentes. Y el único heredero que Abraham tenía era Lot. Lot era sobrino de Abraham. Y Lot tenía muchos siervos también. Y para Abraham era conveniente que Lot estuviera a su lado para protegerlo también de toda la hostilidad que podía haber a su alrededor. No era conveniente para Abraham que Lot se fuera de su lado. Sin embargo, él le dice a Lot: Lot, no hay ahora altercado entre nosotros. Estoy leyendo el verso 8. Entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Ahora, él está pidiendo que se separen, pero lo está haciendo buscando la paz. Lo estaba haciendo con un espíritu pacificador, porque sabía que esto se estaba convirtiendo en un problema serio. Además, se estaba convirtiendo en un motivo de mal testimonio para ellos que adoraban al Dios verdadero. El cananeo y el fereceo que estaban allí estaban viendo cómo se comportaban aquellos hombres allí. Esto era pérdida para Abraham. Era la pérdida de su sobrino, la pérdida del apoyo de todas las riquezas de su sobrino y de la gente que estaba con su sobrino. Y encima de eso, Abraham le dice a Lot en el verso 9, lean conmigo: no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. En otras palabras, Abraham le dice a Lot: Lot, mira, decide tú, separémonos y decide tú qué es lo que quieres. Yo me quedo con el resto. Decide a dónde ir
y yo voy al otro lugar. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Con eso manifestando Abraham su renuncia al afán, que él estaba dispuesto a perder con tal de que hubiese paz. Si tú quieres que haya paz en la iglesia, que haya paz en tu casa, que haya paz en tu matrimonio, que haya paz en tu familia, que haya paz en tu trabajo, debes de estar dispuesto a perder. ¿Sabes que una de las razones por las que no hay paz es porque todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere salir con la ventaja, todo el mundo quiere tener la razón? Abraham le dice, mira, aquí va a haber problema, evitemos ese problema. Si yo tengo que perder, no importa, vete a donde tú quieras y yo me voy al lado contrario donde tú vayas. Pero somos hermanos, que no haya contienda entre nosotros. Dice el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No son de las pasiones que combaten en vuestros miembros? Son las pasiones internas, la envidia, el orgullo, la arrogancia, la ambición, la malicia, lo que causa problemas, hermanos. Entre hermanos, entre esposos, entre padres e hijos, entre compañeros de trabajo. Pero Abraham se había despegado del afán, de lo material, así que él no tenía ese problema. Y eso manifiesta, hermano, la restauración de Abraham. Este hombre que había estado afanado por lo material renunció, se despegó, se desprendió del afán material. Y había abandonado el pecado, abandonó Egipto, abandonó el lugar donde sabía que era vulnerable al pecado. Hermanos, tenemos que abandonar todo aquello que nos expone al pecado. Si hay lugares donde tú sabes que el pecado está acechándote y que eres vulnerable al pecado, aléjate de él. Si hay personas que te tientan al pecado, que te mueven, que te impulsan al pecado, aléjate de Egipto. O Dios lo va a hacer, pero quizás va a ser de una manera muy humillante, muy dolorosa. Si eres un verdadero hijo de Dios. Dios sacó a Abraham de Egipto, humillado, y sacó posteriormente a Lot de Sodoma y de Gomorra, arruinado. Completamente arruinado. Y lo sacó, porque era suyo, pero arruinado. Tú no quieres estar arruinado ni humillado, ¿verdad? No queremos eso, hermano. Por eso tenemos que suplicarle a Dios. Y tenemos que hacer lo que hizo Abraham en tercer lugar. Abraham no solamente abandonó el pecado, Abraham no solamente se desprendió del afán, pero Abraham comenzó a buscar a Dios, comenzó a buscar la comunión con Dios. Lean conmigo, por favor, en el capítulo 13, verso 3, dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Gai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Quiero que noten esto. Miren sus Biblias conmigo, por favor. En el capítulo 13, vean estos verbos. Los verbos son muy importantes. Si ustedes quieren aprender a leer y a sacarle significado a sus lecturas en la Biblia y en cualquier otro lugar, busquen los verbos, porque los verbos indican acción, indican movimiento y nos muestran qué es lo que realmente está sucediendo. Miren los verbos acá, en el capítulo 13, verso 1 dice, subió, ese es un verbo, ¿no? Ahí está haciendo algo Abraham, subió pues Abraham de Egipto. ¿Okay? Verso 3, volvió por sus jornadas.
O sea, él no solo subió de Egipto hacia Canaán de nuevo, sino que volvió por sus jornadas. Eso quiere decir que siguió la misma ruta que había abandonado antes. Volvió por sus jornadas hasta el Negev. Y luego, en el verso 4, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Subió de Egipto, volvió por sus jornadas y llegó hasta llegó hasta Betel e invocó allí el nombre de Jehová. Subió, volvió e invocó. Subió de Egipto con su mujer, con Lot, con todo lo que tenía, era riquísimo, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hacia el lugar donde había estado antes, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho antes allí, e invocó allí el nombre de Jehová. Noten ustedes lo que nos está haciendo aquí el escritor Moisés, que fue el que escribió Génesis. Lo que está haciendo es indicándonos cuál fue el itinerario, ¿no?, de Abraham. Su itinerario. ¿Qué ruta siguió? Egipto, abandonó el pecado, transformado, sin afán material, aunque venía riquísimo. Y siguió por sus jornadas la misma ruta, comenzó a buscar lo que había perdido anteriormente. Dice que primero llegó al Negev, verso 3, volvió por sus jornadas desde el Negev, y luego se encaminó hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes, entre Betel y Jai. Lean el capítulo 12, por favor, verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. Eso lo había hecho Abraham antes, cuando llegó inicialmente a Canaán. Pero él abandonó Betel, abandonó el altar, preocupado por lo material, y se fue para Egipto. Pero cuando regresó de Egipto, volvió por sus jornadas, pasó por el Negev, buscó Betel, buscó el altar e invocó ahí el nombre de Jehová. ¿Qué significa eso, hermano, para nosotros? Significa que nuestra restauración requiere que busquemos la comunión con Dios, que regresemos sobre nuestros pasos a buscar al Señor, a buscar sus altares, a volver a invocarlo, a ir por nuestro camino. Vuélvete de tu camino, le dice el Señor a su pueblo. A la iglesia de Éfeso: he aquí que tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete pues y vuelve a las primeras obras. ¿Qué quiere decir eso de perder el primer amor y de volver a las primeras obras? Perder el primer amor quiere decir, hermano, dejar de poner la mirada en el Señor Jesucristo y ponerla en cualquier otra cosa, y comenzar a hacer todo en función de eso que estamos viendo y no del Señor Jesucristo. Nuestras obras deben de ser motivadas por la fe en Cristo, por nuestro amor a Cristo. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Estoy crucificado con Cristo, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es el Señor Jesucristo el que me mueve, el que me motiva. ¿Qué es lo que te motiva a ti, hermano? Abraham lo estaba motivando el afán material. Por eso se llenó de temor de los hombres, por eso se llenó de mentira y de desconsideración hacia su esposa. El afán material. Y se fue a Egipto a decir mentiras allá, a poner en peligro su vida espiritual. Se apartó del altar, se apartó de Betel. Pero ahora regresa a Betel.
Regresemos a Betel, hermanos. No te quedes postrado en el mundo. La iglesia de la Odisea decía: soy rica, estoy enriquecida y de nada tengo necesidad. El Señor le dice: no te das cuenta que eres miserable, pobre, ciega y desnuda. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y te eches colirio en los ojos para que veas, y te vistas vestiduras blancas para que no se vea tu desnudez. Y aquí estoy a la puerta, llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo. Y Abraham, hermano, escuchó y le dice a Lot: Lot, ¿sabes qué? Mira, el dinero no nos va a causar problemas. No, eso no. El ganado, las posesiones, los criados que tenemos. No. Evitemos eso. Toma tú todo lo que quieras. Vete a donde quieras, donde tú quieras, y yo me voy para el otro lado. Pero Abraham, hermano, sobre todo, estaba buscando la comunión con Dios. Por eso, posteriormente, en el versículo 14, leemos esto que es sumamente significativo. Capítulo 13, verso 14. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Eso fue después de que Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Verso 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Verso 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Abraham siguió moviéndose, hermano. E hizo como Dios le dijo. Dios le dijo: vete por todo lo largo de la tierra, vete por todo lo ancho de la tierra y búscate un lugar después donde vivir. Y Abraham hizo eso, recorrió toda la tierra, a lo ancho, a lo largo, recorrió toda la tierra y luego se estableció en el encinar de Mamre. Parece que ese era un lugar lleno de encinos y había un encinar ahí famoso, y ahí estableció sus tiendas. En Hebrón. Hebrón posteriormente llegó a ser la primera capital de Israel, donde David vivió por un tiempo. Antes de que Jerusalén fuera, Hebrón fue la capital de la nación. Un lugar sumamente significativo. Fue allí donde Abraham posteriormente, cuando murió su esposa, compró un pedazo de tierra y una cueva para enterrar a su esposa. Y allí levantó un altar. Así que Abraham abandonó el pecado, se desprendió del afán y buscó a Dios. Busquemos a Dios, hermano. Busca el altar de Dios. Busca la oración. Busca la palabra de Dios. Busca la comunión con los hermanos. No te apartes de la iglesia. No descuides tu asistencia a la iglesia. No descuides tu vida de oración. Usa los medios. ¿Por qué decides? No, yo ya no voy a estar ahí, yo no voy a ir a ese culto porque ya mucho. No hagas eso. No pienses que ya sabes mucho, no pienses que ya recibiste mucho, no pienses que es cansado de estar tanto en lo mismo. Adorar a Dios, hermano, es nuestro llamado supremo. Buscar a Dios es nuestro llamado supremo. Buscarlo en nuestras oraciones continuas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestros hábitos. Ese es el camino a la restauración. Y Abraham, hermano, se encaminó por allí. ¿Ven ustedes a Lot levantando altares? ¿Cuándo Lot levantó un altar? Lot, hermano, sabía de las promesas. Lot sabía de lo que Dios le había hablado a Abraham, sabía lo que había en Canaán, y sin embargo decidió irse de Canaán.
Hay gente que sabe lo que Dios ha prometido, sabe lo que hay en la casa del Señor, sabe lo que la palabra le ofrece, y sin embargo deciden irse al mundo. Deciden irse al mundo. En cuarto lugar, Abraham no solamente se alejó de Egipto, del pecado, no solamente se desprendió del afán material, no solamente buscó la comunión con Dios, pero además Abraham se aferró a Dios y a sus promesas. Se aferró a las promesas de Dios. Precisamente, hermano, por aferrarse a las promesas fue que él fue capaz de dejar el afán material. Si no te aferras a las promesas, tampoco vas a poder hacer lo otro. Dios le había dicho inicialmente a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre y de la tierra, a la tierra que te mostraré. Ustedes saben que Abraham salió con toda su parentela, salió con el papá, salió con el sobrino, salió con todo el mundo, salió. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham salió de su tierra, pero no se fue para Canaán, se fue para Harán, y vivió en Harán un montón de tiempo. O sea, cuando Abraham salió, no dejó a su parentela, trajo al papá, trajo al sobrino, y se fue a Harán, y ahí se quedó en Harán. Pero Dios, hermano, soberanamente lo fue moviendo hasta que se murió el papá. Entonces salió de Harán y se fue para Canaán. Llegó a Canaán y comenzó a tener problemas con Lot. Y le dice Lot: ¿sabes qué? Vete. Y entonces Abraham se queda solo. Se queda sin su papá, se queda sin Lot, pero se acuerda que tiene las promesas de Dios. Tiene al Señor. Dios lo llamó solo, y solo lo habría de bendecir. Dios le dijo: vete solo. Él no se fue solo. Porque es difícil, hermano, carnalmente hablando, cuando el Señor nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso no es fácil. ¿Cuántos cristianos viven así? Vivimos así, hermano, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz, siguiendo al Señor. ¿Cuántos cristianos, hermano, en lugar de hacer eso, siguen aferrados al mundo, a sus afanes materiales, exponiéndose continuamente al pecado y olvidando las promesas? Se les olvidan las promesas. Pues Abraham, hermano, de repente recordó las promesas y se aferró a las promesas. No solo abandonó Egipto, abandonó el mundo. No solo se desprendió del afán. No solamente buscó la comunión con Dios, pero también tomó las promesas. Por eso él fue capaz de decirle a Lot: mira, aquí está toda la tierra. Probablemente cuando él le dijo eso, que lo leemos en el verso 9 del capítulo 13, probablemente se encontraban en una montaña, según dicen los comentaristas. En esa región de Betel hay unas montañas desde las cuales se puede ver casi toda la tierra alrededor, se puede ver muy lejos. Hay una visibilidad muy grande. Y entonces en el verso 9, cuando él le dice: no está toda la tierra delante de ti, probablemente él estaba viendo toda la tierra alrededor. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Eso era renuncia. Pero lo que estaba evidenciando Abraham aquí era su confianza en las promesas de Dios, que Dios lo iba a bendecir. Dios le dijo: te bendeciré, y a los que te bendigan los bendeciré, y a los que te maldigan los maldeciré. Y Abraham se recordó: Dios prometió bendecirme. Dios prometió que a los que me bendigan los bendecirá, y a los que me maldigan los maldecirá. Así que él sabía que si él salía perdiendo en esa transacción, en ese negocio con Lot, de todas maneras Dios lo iba a bendecir. Y efectivamente, eso sucedió en el versículo 14 del capítulo 13. Leemos lo que leímos anteriormente,
que Jehová le dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Esto es significativo. Después que Lot se apartó de él, Dios le habla a Abraham y le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Dios le dice a Abraham: Abraham, levanta la cabeza, alza los ojos y mira. Mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el occidente. Estoy leyendo el verso 14 y ahora el verso 15. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esto es en contraste, hermanos, con lo que leemos en el verso número 10 acerca de Lot. ¿Qué leemos ahí? Pues dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Dios no le está diciendo a Lot que alce sus ojos. Él los alza con codicia, hermano, con interés. Él mismo levanta sus ojos y ve toda la llanura del Jordán. Y que toda ella era de riego, tierra fértil, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Él venía impresionado con Egipto, hermano. Lot venía impresionado con Egipto, acababa de estar en Egipto. Y ahora él mira aquello y dice: esto se parece a Egipto, y en Egipto hay cosa buena. Y él ve esto y dice: yo quiero eso. Tierra de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Pero es Lot alzando sus ojos. Hermano, ¿qué es lo que están viendo tus ojos? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo estás viendo? ¿Quién está dirigiendo tu mirada? ¿Hacia dónde estás viendo? El Señor le dijo a Samuel: Samuel, no mires a lo alto y a lo hermoso de su parecer, porque los hombres miran lo que está delante de ellos, pero Dios mira el corazón. El apóstol Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí lo que tenemos, hermanos, son dos diferentes tipos de visión: la visión de Lot y la visión de Abraham. ¿Cuál visión quieres tú tener? La visión de Lot, pues levantar los ojos y ver: esto me gusta, eso quiero, eso luce bien, eso me satisface. ¿O quieres que sea Dios el que te diga: levanta tus ojos y mira lo que yo quiero que tú mires? Abraham hasta ese momento, hermano, no se había atrevido a mirar. Abraham le dijo a Lot: Lot, escoge tú. Y una vez que Lot escogió, Dios le dice a Abraham: ahora, Abraham, yo voy a escoger por ti. ¿Y por qué, hermano? Porque Abraham se aferró a las promesas de Dios. Esperó en Dios. Espera en Dios, hermano. Espera en Dios. No esperes en el hombre. No esperes de tu propio corazón. No esperes que tus decisiones, motivadas por deseos carnales, por intereses terrenales, te vayan a llevar a ningún lugar. Te van a llevar a Egipto, o te van a llevar a Sodoma y a Gomorra. Abraham, sus deseos personales lo llevaron a Egipto, y a Lot, peor todavía, lo llevaron a Sodoma y a Gomorra. Abraham regresó humillado, Lot regresó arruinado. Y los dos eran creyentes, hermano. Lot no era un impío, Lot era creyente, un hombre justo, dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Y de Lot hablaremos esta tarde, hermano, de la decadencia de Lot. ¿Cómo sucedió la decadencia de Lot? Que la encontramos aquí en este capítulo. El Señor nos ayude, porque existe frente a nosotros, hermano, la restauración espiritual o la decadencia. Busquemos la restauración. Oremos.
Padre nuestro, gracias. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por las promesas que tenemos en Él. Que pongamos en Él nuestra mirada y no, Señor, en nuestro propio corazón, en nuestros propios deseos. Padre Santo, que se abran los ojos de nuestro entendimiento para que lo conozcamos. Señor, que arraigados y cimentados en amor conozcamos su amor que excede todo conocimiento. Conozcamos lo alto, lo profundo, lo ancho, lo largo del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, Señor. Que seamos fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu pueblo. Por favor, restaura nuestras vidas. Restaura la vida de tu pueblo, Señor. Y guárdanos de la decadencia espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.